Juan Carlos, gracias por estar aquí. Un placer estar con vosotros. Muchísimas gracias, Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos. Y bueno, no le es para nada ajeno México. Ha impartido cátedra en México hace ya algunos años. Conoce la realidad mexicana, Juan Carlos Monedero. Yo le preguntaría primero, bueno, en España está en ascenso vertiginoso, ciertamente, Vox, el partido de Santiago Abascal, que hace unas pocas semanas vino a México y levantó una polvareda. Pero lo grave no es eso. Lo grave o lo delicado o lo relevante es que en México hay un embrión, hay un proyecto de crear Vox en México. Y yo al respecto le preguntaría, ¿qué alerta a los mexicanos sobre un proyecto como Vox México, Juan Carlos Monedero? Bueno, sí, yo creo que la extrema derecha es un problema siempre del capitalismo en crisis, siempre, desde el siglo pasado, desde los años 20, siempre que ha habido crisis del capitalismo, ha habido una emergencia del fascismo, o lo llamemos como lo queramos llamar, porque en cada país toma sus contornos, pero el esquema suele ser similar. Es decir, hay crisis económica, hay gente que empeora sus condiciones de vida, que se enfada con la política, que se enfada con el sistema, y los poderosos, las élites, se asustan, reaccionan y ponen en marcha un plan B o un plan C que consiste en alimentar a sectores violentos que van a utilizar una serie de reglas compartidas, pero que tienen como principal misión salvaguardar el statu quo y silenciar a las oposiciones que pueden construir una nueva manera de solventar las cosas. Entonces nos encontramos con que tanto en España como aquí, como en Chile con Kast, como en Brasil con Bolsonaro, hay una emergencia de sectores privilegiados que suelen tener una serie de rasgos compartidos. Y yo insisto en que es muy importante que veamos cuáles son esos ropajes, porque a veces nos despistamos. Por ejemplo, la lideresa de la extrema derecha alemana es una mujer lesbiana. Yo no puedo decir aquella algo raro, ¿no? Bueno, por eso es importante que en el siglo XXI tengamos la astucia de ver la corriente de fondo, ¿no? ¿Cuáles son los rasgos, ¿no?, de esta extrema derecha? Bueno, siempre, invariablemente, hacen una defensa de la patria presentándola como la patria en peligro. Y son ellos los que representan a la patria. Es decir, la patria es un espacio que definen ellos. La patria está amenazada por enemigos interiores, que suelen ser sindicatos, partidos de izquierda o los inmigrantes, y también por enemigos exteriores que quieren hacer la patria pequeña. Ahí surge Vox, por ejemplo, queriendo hacer valer la idea del imperio. Porque la extrema derecha necesita, de alguna manera, dar una respuesta a una cierta sensación de frustración, de pérdida de estatus, de pérdida de un cierto lugar en el mundo, y necesitan, hacer como construir esa sensación que tiene a veces la gente cuando gana tu equipo, que te sientes como eufórico. Bueno, pues esta misma sensación ellos la construyen bajo la idea de que tu país es mejor que los demás países. No es que te sientes orgulloso de tu país, que es una cosa, un sentimiento que podemos tener todos, ¿no? El problema no es ese, el problema es que ellos te dicen que tu país, México first, América first, España lo primero, y sobre todo que eres mejor que los demás. En ese sentido hay un ocultamiento y hay una idea chiquitita del país. Siempre necesitan enemigos, siempre, invariablemente. Es una de las características. Y luego también, no nos engañemos, siempre es un negocio. La extrema derecha siempre es un negocio, que lo van a enmascarar con intereses que pueden beneficiar a la mayoría, como la identidad, pero cuidado, son un negocio. Y lo último que diría, que quizás es lo más importante, en la extrema derecha hay una parte de verdad, y por eso crecen. ¿Cuál es la parte de verdad que tienen? Bueno, que surgen en un momento de desestructuración social. La crisis de 2008, igual que la crisis de 1973, igual que la crisis de 1929, igual que la crisis de 1870, son crisis que, ya digo,
generan una ruptura de los vínculos sociales, generan un empobrecimiento de la ciudadanía, generan también respuestas que rompen el statu quo, generan miedo ante la incertidumbre. Y cuidado, ahí viene la extrema derecha a restituir los vínculos que ellos mismos han roto. Más concreto y más claro. La globalización neoliberal que la trajeron ellos, porque ellos ahora en España se presentan como Vox, pero han estado viviendo toda la vida en el Partido Popular. Igual que aquí puede emerger una extrema derecha, pero han estado viviendo toda la vida en el PAN e incluso en el PRI. Es decir, siempre las extremas derechas han estado conviviendo en los partidos de la derecha tradicional. Y surge un acontecimiento, que es donde ustedes creo que tienen que estar atentos, surge un acontecimiento que van a aprovechar para presentarse como los salvadores de la patria en peligro. En España, el independentismo catalán. En Hungría, las migraciones de la guerra de Siria. En Estados Unidos, las migraciones centroamericanas o la construcción de la migración mexicana. Y entonces, en ese miedo que se construye, esa idea de te voy a dar una identidad, te voy a autorizar a que seas un canalla como yo. Yo soy un político que roba, soy un político violento, soy un político que no respeta nada, soy un político que no tiene empatía. Y si me votas, yo te voy a autorizar a que tú seas igual. Y por tanto, en tiempos de crisis, en tiempos de sálvese quien pueda, esta derecha Mad Max ofrece a alguna gente la posibilidad de tirar por la ventana la empatía. Y entonces tenemos el profundo peligro de que, ya digo, gente que se siente frustrada porque ha perdido su estatus económico, gente que no termina de entender que el avance de los derechos de las mujeres significa no precisamente eso, avances de derechos, sino que ellos piensan que están perdiendo derechos, no privilegios. Y por tanto también necesitan que venga la extrema derecha a decirle, cuidado, que las mujeres están quitándote tus derechos, no les está explicando que pierdas tus privilegios. Y decía que la parte de verdad, que les invito a ustedes a que la reflexionen, en sociedades donde cuando teníamos las respuestas nos han cambiado las preguntas, en sociedades con las familias cambiando, con las relaciones entre los hombres y las mujeres cambiando, con una crisis económica donde la robotización de la economía está haciendo que sobremos muchos trabajadores, con un cambio climático que nos llena de miedo, con la irrupción de nuevos hegemones mundiales como China, a la cual se les presenta como el gran peligro. Es decir, en un momento de incertidumbre y de disolución de los lazos, viene la extrema derecha y te dice, tranquilo, yo te voy a dar un modelo de familia, te voy a dar una religión, te voy a dar una identidad nacional y te voy a justificar un modelo de propiedad. Es verdad que todo es autoritario. El modelo de familia que te ofrezco, las mujeres no tienen derechos, los hijos no tienen derechos, pero es el orden natural de toda la vida. Te voy a ofrecer una religión, pero ya no es la religión de la teología de la liberación, de la emancipación, de la resurrección, del amaos los unos a los otros, no. Es una religión del odio, es una religión del sufrimiento en la cruz, es una religión del susto y la amenaza para hacer caja, que estos que están siempre planteando, sea el yunque, o sea la extrema derecha católica, o sea la extrema derecha neopentecostal, son negocios. Te voy a ofrecer una identidad nacional, que para que tú seas un buen mexicano vas a tener que odiar a los malos mexicanos, como por ejemplo a los periodistas de este programa que se atreven, ¿no?, a hacer programas críticos y que se atreven, ¿no?, a señalar a la gente del yunque como malos mexicanos. No, porque la identidad mexicana les pertenece a ellos porque ellos nunca han sobrado en ningún lado. Y todo esto al servicio de una idea de propiedad autoritaria. Una idea de propiedad donde a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Es decir, una idea de propiedad donde lo que tengo es mío. Y si tú no tienes es porque Dios no quiere que tú lo tengas. Al final tenemos un escenario donde la gente frustrada, la gente con miedo, se les autoriza a no tener empatía, van a odiar a las mujeres, van a odiar a los inmigrantes, van a odiar a la gente de izquierda, van a odiar a los periodistas críticos.
mientras que ellos, ya digo, van construyendo una suerte de manada, de reducto autorreferenciado, que cuando surge un acontecimiento que les refuerza, rompen nuestras democracias. Y luego vienen otros vínculos, como lo hemos visto ahora en España y en el mundo, de estas derechas. La vinculación con el financiamiento de las oligarquías. Las oligarquías obviamente utilizan estos movimientos y les entregan recursos económicos con la aspiración de tomar el poder. La vinculación con los más radicales, como los movimientos como el Yunque, que tienen aspiraciones sí de tomar el poder y establecer un reinado de Dios en la tierra, o de plano el reino del odio, porque hay mucho odio y exclusión, Juan Carlos Monedero. Claro, y necesitan los medios de comunicación. Es decir, que esa vinculación entre los sectores financieros y los medios de comunicación, que son los que les blanquean. En España lo hemos visto con absoluta claridad. Programas de prime time, el programa de Ana Rosa Quintana, el programa de Susana Griso, la COPE, que es la conferencia episcopal, es la televisión y la radio de los obispos, ¿no? Blanqueando a la extrema derecha, blanqueando al franquismo, blanqueando a los nietos de Franco, presentándolos como gente normal, haciéndoles entrevistas, preguntándoles por los niños, por los árboles, por el frescor de la primavera, ¿no? Sin sacarles las contradicciones, porque consideran, como decía antes, que ellos tienen derecho a estar ahí porque son el plan B del capitalismo en crisis. Y si surgen fuerzas políticas indignadas, si surgen fuerzas políticas que quieren hacer una transformación como la que ustedes están teniendo lugar aquí, viviendo en México, ¿no? Esa cuarta transformación, ellos dicen, nosotros también tenemos derecho a hacer nuestro plan. Claro, el problema es que su plan siempre es reactivo. Y fíjense ustedes que sus propuestas son idiotas. Son propuestas de una simpleza, ¿no? Te dicen que, no sé, que tenga soberanía energética es socialismo o es comunismo, ¿no? Y que eso se solventa que rezando. No, sus propuestas, ya digo, no tienen ningún tipo de sustento, son incapaces de debatir, entonces tienen que apelar solamente a la emocionalidad y pretenden que odiando o señalando enemigos, ¿no? O generando una suerte de cacofonía con mucho ruido, se van a ahorrar tener que explicar las cosas. La conclusión final es que, claro, si tienen el control de los medios de comunicación, de las radios, de las televisiones, de las series de televisión, de las cosas que salen en Netflix, al final te van construyendo, ya digo, una naturalización que tenemos que combatir. Y por eso, fíjense ustedes, yo no me canso de decir que todos los ciudadanos, no solamente la gente que hace política, todos los ciudadanos tenemos que, si realmente somos demócratas, tenemos que militar en las instituciones, es decir, tenemos que tener una parte de nuestra conciencia sabiendo que las instituciones están para la mayoría, tenemos que tener una pata en las calles, siendo conscientes de que la única manera de que se transforme la democracia es estando empujando desde nuestros barrios, desde nuestras calles, desde nuestros lugares de trabajo, desde nuestras universidades, y tenemos que tener una pata en el relato. Tenemos que militar también en el relato. Su programa es un ejemplo de esto, ¿no? Su programa es un ejemplo que, bueno, pues van a hacer todo lo posible para que ustedes no estén en las grandes televisiones, pero qué curioso es que cuando ustedes ofrecen un producto que no trata a la ciudadanía como menor de edad, la ciudadanía responde diciendo, es verdad. En cambio, ¿qué van a ofrecer ellos? Van a ofrecer entretenimiento. A ver si estamos entretenidos todo el día y no nos damos cuenta, ya digo, de este tipo de engaños. No quisiera dejar pasar la oportunidad en esta charla con Juan Carlos Monedero, profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid, director del Instituto 25 de Mayo y fundador de este partido tan relevante en España como Podemos. No quería dejar pasar esta oportunidad de preguntarle algo que tiene que ver con una discusión intensa que está en curso en México y que tiene que ver
con el sector energético o de manera particular con la electricidad. España ha tenido precios históricos en estos días por el precio de la luz. Y pues los hay porque a los privados les viene en gana cobrar lo que quieren, aunque tengan todas las justificaciones posibles. En México está vigente una reforma constitucional, una reforma en la materia que también priorizó a los privados. De no darse una reforma como la que está planteando el presidente López Obrador, Juan Carlos Monedero, lo que se nos viene es que pueda haber tarifas, facturas, recibos con precios tan demenciales como está padeciendo España. ¿Y a qué obedece que España esté padeciendo eso? Esto es tan sencillo como que si México no produce respiradores, te ahogas, porque tienes que ir a comprarlos a mercados internacionales donde cuanto más falta te haga, más sinvergüenzas van a ser y más caro te lo van a cobrar. Ayer, aquí en Ciudad de México, tenía una reunión el sábado y no había muchos taxis y al final para un taxi y me quería cobrar para un trayecto de 20 cuadras, me quería cobrar 300 pesos, ¿no? Y yo le decía, pero ¿cómo me va a cobrar usted 300 pesos? Y me dice, es que hay muy pocos taxis. Y yo, ya, pero usted tiene una tarifa, el taxi es un servicio municipal que tiene una tarifa. Usted me tiene que cobrar la tarifa, ¿no? No, es que ahora no hay. Y entonces el hombre necesitaba saltarse las reglas para poder atracar al cliente. Hemos visto que con mitad de la pandemia, si no tenías barbijos, si no tenías respiradores, si tenías que ir a comprarlos fuera con peleas a pie de avión en los aeropuertos, en las pistas de aterrizaje, a ver quién era más gángster. Y si un país no era más gángster que otro, se te moría la gente por no tener respiradores que te hubieran salvado la vida. Con la energía ocurre lo mismo. La energía está ahora mismo subiendo hacia los 300, ¿no? euros el kilovatio. ¿Por qué? Porque España vendió sus empresas públicas. Porque España no tiene empresas públicas de energía, porque se vendieron en un momento en donde el modelo neoliberal nos decía que era mejor que el servicio público no existiera. Donde dábamos premios Nobel de Economía a caraduras, a malos economistas, que lo que hacían era ideología diciendo el sector público es mejor que no exista porque es más eficiente el sector privado. Entonces, de repente ocurre algún tipo de problema como el que tenemos en Europa con el gas. También, por cierto, la geopolítica desempeña su papel, porque como Europa, siguiendo a los Estados Unidos, tiene que pelearse con Rusia, resulta que no llega el gas de Rusia y entonces, y como decía Putin, pues si no quieren gas, si no quieren nucleares, se van a calentar con leña, decía Putin con cierto sarcasmo, ¿no? Claro, si es un mercado donde la energía deja de ser un bien común para que la gente pueda calentar la comida, para que cuando hace frío pueda poner la calefacción, para que puedas tener luz y poder vivir, si eso deja de ser un bien común y se convierte en una mercancía, la desregulas y le entregas a empresas internacionales el control, ocurre como en España, que además, fíjense ustedes, en el colmo de la sinvergonzonería, hacen una serie de reglas que nadie entendía, y que consistían en que el precio de la energía se obtenía de la siguiente manera. Tú echabas todas las energías en una suerte de piscina. La energía que salía de las centrales hidroeléctricas, la energía voltaica, la energía del gas, la energía de las nucleares, y tú ibas suministrando esa energía según iba haciendo falta, ¿no? Claro, cuando tú tirabas en un momento de un pico alto de la energía, sacabas mucha energía de esa piscina, no cobrabas cada tramo según lo que había costado producirla, sino que cobrabas en virtud de la más cara. De manera que resulta que nos encontramos con que nos estaban cobrando al precio de la energía producida por el gas, que era la más cara,
toda la energía que estábamos consumiendo que venía de las centrales hidroeléctricas. Es lo que se llamaban los beneficios caídos del cielo que se estaban llevando las empresas hidroeléctricas. Pero no solamente eso, sino que han sido tan sinvergüenzas que para producir más energía de la barata, porque nos la estaban vendiendo al precio del gas, han vaciado los embalses. Han dejado zonas de España sin agua para producir mucha energía de esa barata hidroeléctrica porque tenían que aprovechar el momento porque nos la estaban cobrando con gas. En un país decente esto es para encarcelar a los sinvergüenzas responsables de ese comportamiento. Pero te van a decir, es el mercado, es el mercado. No quieras intervenir en el mercado porque entonces distorsionas la economía, ¿no? Los países europeos que tienen empresas públicas de energía. En un momento en el que en el que lo que más queremos en el planeta es tener presas llenas de agua, estos privados las vaciaban para generar energía y luego se las vaciaban a la gente, se las están vaciando en España a la gente para generar energía que luego le venden cara a la misma gente a la que le dejaron sin agua. Alejandro, y eso lo hace Iberdrola con los españoles. Imagínate cuando están en otros países. Újale. A ver, porque me llama mucho la atención eso porque es verdaderamente vergonzoso. O sea, Iberdrola vaciándoles las presas, vaciándoselas para poderles vender energía a los que está despojando del agua, venderles energía cara. Yo estaba leyendo... Carajo. Yo estaba leyendo hoy, Juan Carlos Monedero, leía un artículo de José Manuel Muñoz, un profesor de la Universidad de Nebrija. Justamente estaba él analizando sobre las posibilidades que existían en España en este momento para volver a tomar control de la energía y las conclusiones que él llevaba, entre otras, es que iba a ser, si ahorita empezaba España a tratar de retomar el control estatal de su energía, iba a tardarse décadas, y ponía un ejemplo. Decía que las centrales hidráulicas están en manos de la iniciativa privada, pero les vencen hasta algunas algunas vencen las concesiones hasta 2045 o 2065. Es decir, esta generación, aún si iniciaran ahorita mismo el Estado español a retomar el control de sus hidroeléctricas, se tardarían hasta el 2065, entre 2045 y 2065. Es decir, a ver, ¿cuál sería la salida? No, porque hay algunas que caducan ya. Y no sé ese artículo, no lo he leído, pero si es un artículo que dice no se puede hacer nada, tiene trampa. Cuidado, sí. Tengan cuidado, porque es que el nivel de reparto de dinero de estas grandes empresas es muy alto. Y si compran a presidentes del gobierno, compran. Bueno, no, a los periodistas no los compran, los alquilan. Hay concesiones que están caducando ya, de inmediato. Y desde Unidas Podemos se está planteando que todas las que estén ya caducando pasen, ¿no?, a la gestión pública. Y después que se haga una empresa pública de energía. Es decir, que España, el gobierno tiene el control también de las cuencas hidrográficas. Y después hay un artículo en la Constitución española, que es el 128, que dice que toda la riqueza en España, sea cual fuere su titularidad, pública o privada, está sometida al interés general. Y si resulta que los intereses de unas empresas van a hacer que mi pueblo pase penalidades, no. Tengo una herramienta constitucional para expropiar esas empresas. Y se expropian y se les pagará el precio que corresponda y salimos de un problema. Lo que no puede ser es que justo cuando más necesidad tenemos de la luz, porque empieza el frío, nos la quieran cobrar más cara, porque hemos tenido que echar mano de un nuevo concepto, que es el de pobreza energética. Es que en mi país, que es la cuarta economía del euro, hay pobres energéticos que no pueden calentarse en invierno. Hay abuelos que no se pueden bañar con agua caliente. Hay familias que no pueden bañar a los niños con agua caliente, porque las empresas han ganado el año pasado más de 5.000 millones. Más de 5.000 millones de euros. No puede ser.
Es que es de cara dura. O sea, todo el mundo, por culpa de la COVID-19, apretándose el cinturón, pasando penalidades, y estas empresas enriqueciéndose sobre las necesidades del pueblo. No, hombre, no. Eso, pero hay por otro eso nos echamos a... hay otro tema, Juan Carlos Monedero. Hay otro tema que tú ya abordaste, y es el tema de las puertas giratorias, de cómo, claro, sí, a los periodistas no se les compra, se les alquila, correcto. Eso en México es moneda corriente, sí, pero aquí, en el caso de México, un ex titular del Ejecutivo, que se ostentó como presidente de México, Felipe Calderón, trabajando para Iberdrola, una ex ministra de Energía trabajando para Iberdrola, pero en España, casi 30 trabajando, sí. Claro. Casi 30 exaltos cargos, incluidos 2 presidentes de gobierno. Felipe González, que por cierto, antes me acordaba porque Felipe González fue el que se inventó las cumbres iberoamericanas, donde una buena parte de los que iban a esas cumbres iberoamericanas están en la cárcel o van a entrar en la cárcel. Ahí va el rey emérito, que está huido en Dubái, ahí estaba Carlos Salinas de Gortari, Color de Melo, Carlos Andrés Pérez, y dices, menuda tropa, ¿no? Entonces, Felipe González, José María Aznar, Elena Salgado, una buena, casi 26 cargos, altos cargos de gobierno en las eléctricas. ¿Y qué van a hacer? Pues lobby a los que les están pagando a lo mejor 300.000 euros al año, 200.000 euros al año. Entonces, pues claro, descuelgas el teléfono y dices, oye, mira, no hagáis esta ley, o a ver si podemos buscar una solución. Entonces, cara duras. Encuentro complicada también la política española, porque, pues, por ejemplo, Madrid, que siempre lo he visto tan progre, ahora en manos de la derecha, por ejemplo, me llama mucho la atención. Y cuando hablamos de expropiar es porque porque es unánime, es decir, porque la gente está contigo y demás, y ahora hay un crecimiento de las derechas. Me llama mucho la atención el tema Madrid, pero no es lo único que me llama la atención. También el tema de que Vox tenga eco en esa sociedad me hace mucho ruido como para que se alcance algo de corto plazo. Es más, el invierno es ahora mismo. Sí, si uno lee, porque yo he leído mucho sobre la emergencia del fascismo, ¿no?, en los años 20 y en los años 30, es muy fascinante porque encuentras cosas muy parecidas, ¿no? Sociedades desestructuradas, sociedades que salen de una guerra, sociedades que tienen que pagar reparaciones de guerra muy altas, sociedades que viven miedos y amenazas, ¿no?, que construyen los dispositivos culturales. Se parece mucho a lo que encontramos hoy en día, ¿no? Decía antes que es verdad que la familia está sufriendo transformaciones y tú puedes hacer, como plantean las feministas, una familia basada en el amor, en la igualdad entre hombres y mujeres, con los hijos con derechos, o una familia autoritaria. Tú puedes ofrecer una religión que te conforte, que te cuide, o puedes ofrecer una religión que te dé, sobre la base del miedo, algún tipo de seguridad. Tú puedes ofrecer una idea de nación, como dicen las feministas, que te cuide, que te atienda, que te eduque, que te conforte, que te socorra, o puedes hacer una idea de nación también como un padre, ¿no?, castigador y castrador. Tú puedes tener una idea de propiedad repartida, con ollas populares, con impuestos progresivos para que después se pueda redistribuir la renta, o puedes tener una idea de propiedad autoritaria que te dice tú tienes derecho a que no, a ni siquiera pagar impuestos porque lo que tienes es porque te lo has ganado. En sociedades, ya digo, muy amenazadas por cambios que no somos capaces de entender, fíjense ustedes que en Europa ahora mismo un trabajo no dura 6 meses. Es decir, uno ha perdido, ¿no?, esa identidad laboral que teníamos. Los cambios tecnológicos van más deprisa de lo que nosotros podemos imaginar. Llevamos 50 años de discurso neoliberal que dicen que lo privado es mejor que lo público, que si tú eres fraterno eres idiota, que si tú eres solidario es que eres tonto, ¿no?, que aquí es sálvese quien pueda y el pez grande tiene derecho a comerse al pez chico, ¿no? Sí. Estamos viendo, no sé,
series como una serie que ahora están viendo los adolescentes en España, que es Los Juegos del Calamar, ¿no? Que son es una saga de esta idea de los Juegos del Hambre, ¿no? Es decir, aquí se va a salvar solamente uno y los demás se van a ir a la miércoles, ¿no? Y por tanto, está habiendo toda una construcción donde la extrema derecha te dice, tú tienes derecho a hacer lo que te dé la gana. Esto es muy importante y tiene que ver con el triunfo que ha tenido la extrema derecha en Madrid, porque en la pandemia la izquierda, en nombre de la responsabilidad, estaba diciendo quédese en casa, póngase el cubrebocas, respeten las normas, mientras que la extrema derecha, y en España y en concreto en Madrid, la derecha se está yendo hacia la extrema derecha, estaba diciendo, no, tú tienes derecho a salir, vete a los bares, tienes derecho a juntarte con quien quieras, ¿no? La extrema derecha en Madrid, donde yo vivo, es la responsable de que haya muerto en residencias de ancianos 6.000 ancianos, a los que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, dio la orden de no llevar a los hospitales. Por tanto, fíjense ustedes, es una suerte de sálvese quien pueda, donde la política te está autorizando, ya digo, a comportarte de una manera no fraterna. Fíjense, tan es así que odian al Papa Francisco. Les parece un bolchevique el Papa Francisco, porque el Papa Francisco está diciendo no mientan, dejen las fake news para otros días, dejen de sembrar ponzoña y odio, sean fraternos, y dicen fraternos el Papa, pero esto ¿a dónde vamos a ir a parar? Que resucite Juan Pablo II, ese sí que era un Papa como Dios manda, ¿no? Claro, entonces, claro. Y fíjense que también esto es muy importante en esta lógica. Hay también una aristocracia de los triunfadores. Hay un discurso que se convierte en el modelo a imitar, donde los que triunfan marcan el modelo, como si aquellos que ganasen son los que marcan la pauta. Hoy leía un grupo muy famoso en España que se llama Estopa, un grupo popular de unos trabajadores de una fábrica que empezaron a tocar la guitarra y se han convertido, bueno, en un fenómeno mundial, ¿no? Entonces, contaban hoy en un artículo estos muchachos de Estopa diciendo, eso de que entras de botones en el banco y terminas de gerente, eso es mentira. Eso es mentira. Eso ocurre de vez en cuando, pero lo normal es que entres de botones y termines de botones, ¿no? Y el ascenso social se ha vuelto a quebrar. Funcionó durante los años 50, 60, 70, pero se ha vuelto a frenar el ascenso social. Y los que les va bien están lanzando el mensaje de que ellos son la nueva aristocracia. Y te están lanzando el mensaje de que si te esfuerzas, tú también puedes. Y nos encontramos con gente ganando unos salarios de mierda, con perdón, gente con vidas miserables, pero que están creyendo el cuento de la Cenicienta de que va a venir el príncipe empresario que a través de un gran empleo te va a hacer ser feliz y comer perdiz. Y entonces esa lógica que en todos nuestros países, también en México, construye lo que llamamos la clase media aspiracional, es decir, gente que está en el agujero pero aspira a estar mejor y compra las mentiras sin darse cuenta de que la única manera de salir es con la colaboración de los demás, no esperando el príncipe azul que te rescata y te hace prosperar. En Madrid, por algo terrible, que igual a ustedes les parece raro, pero que nos está rompiendo España, Madrid está haciendo dumping fiscal. Madrid, los ricos no pagan impuestos, pero unos pocos ricos. Y está generando una atracción de los grandes capitales. En Madrid están ahora mismo las universidades privadas, están las empresas multinacionales, están las grandes empresas que se están viniendo a Madrid porque no pagan impuestos, está los principales funcionarios de España, está la cúpula del ejército, está la nunciatura, están prácticamente el 95% de los medios de comunicación están en Madrid. Y por tanto Madrid se está convirtiendo en un espacio donde se están concentrando esa aristocracia de los triunfadores, que son triunfadores sobre las espaldas de los demás.
Tampoco nos engañemos, ¿eh? En Madrid, Díaz Ayuso ha tenido 1.600.000 votos. La izquierda ha tenido 1.500.000. Es verdad que luego están los votos de la extrema derecha, pero no pensemos, porque a veces hacemos análisis que nos paralizan. Hitler sacó 11,5 millones de votos, la izquierda 13,5 millones. Pero la izquierda cometió el error de ir separada. Una de las cosas que yo me he encontrado aquí en México, que me he contado en Argentina y que estamos ahora construyendo en España, es que si vas separado, al final os van a ahorcar juntos. Es decir, que las fuerzas progresistas tienen que sumar, porque si te enfadas, y seguramente que siempre tenemos profundísimas razones para enfadarnos, pero al final, si hacemos como en la vida de Brian, que aquí está el Frente de Liberación Judaica, aquí el Frente Judaico de Liberación, aquí el Frente por una Judea libre, viene la derecha con un 20% de los votos y te arrasa. Y todo lo que tú has tardado en construir 12 años, 18 años, te lo desmantelan en uno. Porque López Obrador o Pedro Sánchez en España junto con Iglesias y ahora con Yone Belarra encuentran un Estado que heredan. Ganan el gobierno, no ganan el poder. Y claro, si tú encima no tienes la unidad popular de construir cambios que porque son cambios de conciencia son irreversibles, llega después Macri y en un año te desmantela todo lo que habían construido 3 gobiernos de Cristina y Néstor Fernández y Néstor Kirchner. Y en un año te crea 1 millón de pobres. Por tanto, fíjense ustedes, es muy importante también esa tarea que nos está costando de hacer diagnósticos que nos lleven a ver qué es lo que nos junta y no cometer el error que, por ejemplo, está pasando en mi país, que hay sectores de la izquierda que prefieren ser cabecita de ratón antes que cola de león. Y eso siempre abre el paso a los que luego privatizan nuestra energía, privatizan nuestras vidas. Bueno, pues es un retrato en cámara, es una toma en cámara lenta de lo que estaba pasando en México. Lo que pasa es que cuando volteamos a ver España, que va en un proceso más acelerado, digamos, por ejemplo, en el caso de la energía, pues ya traen en la bolsa a exministros, a un grupo importante, a altos políticos y altos funcionarios, ya los tienen en la bolsa. Tienen a expresidentes. Aquí nada más ha habido un expresidente que públicamente sabemos que ha estado en la bolsa de las eléctricas. Ahora, yo también le quería preguntar, ¿es cierto que en América Latina se han dado, y por su experiencia en América Latina, se ha dado un viraje hacia la izquierda y quizá el hecho de que México, que es una especie de hermano mayor, esté transitando en un gobierno de izquierda, esto puede traer también, pues, mover la América Latina hacia la izquierda? Lo mismo que ha pasado, que se ha movido de repente hacia las derechas. Pero, ¿cuál es su pronóstico para América Latina? ¿Qué está viendo para América Latina, Juan Carlos Monedero? Los politólogos no tenemos una bola de cristal, ¿no? Aparte de que las brújulas se han desmagnetizado, ¿no? Y no es fácil ver qué va a ocurrir, ¿no? Podemos identificar tendencias, ¿no? Y a veces es verdad que en el presente de España uno puede ver los futuros de otros países si se hacen mal las cosas o viceversa, ¿no? Si surgen movimientos populares que hacen que cambien los gobiernos, ¿no? Yo creo que es importante entender que estamos en una pelea, estamos en una disputa. Yo creo que estamos... Déjenme contarles una cosa importante. Hay un autor, Alain Badiou, que tiene una hipótesis que me parece muy luminosa. Él dice que hay momentos en donde se descongela la historia. 1789, la Revolución Francesa, que va a permitir la Constitución de Cádiz de 1812, que va a permitir todos los procesos de independencia de América Latina, y que se cierran con la Comuna de París de 1871 y el fusilamiento de 25 o 30.000 comuneros. Ahí entonces entramos en un periodo valle,
en un periodo donde es la reacción la que intenta desmantelar los logros de toda esa temporada. Se abre otro momento de descongelamiento de la historia y la historia se pone otra vez en marcha con la Revolución Rusa de 1917, que va a permitir, bueno, pues sacar a Rusia y a China del feudalismo, va a permitir procesos de emancipación, va a permitir los estados sociales, va a permitir los estados desarrollistas, y eso se termina en algún momento entre los años 70 y los 80 de manera evidente con la caída del muro de Berlín y 2 años después, en el año 91, la disolución de la Unión Soviética. Y entramos otra vez en un momento valle. Una buena parte de la consternación que tienen las fuerzas progresistas es que estamos en ese valle. Sabemos lo que no queremos, pero todavía no sabemos lo que queremos, porque necesita que surja un nuevo sujeto, que seguramente va a ser el feminismo, las mujeres conscientes, va a surgir también un sujeto vinculado al cambio climático, pero todavía se está articulando. Seguimos teniendo la herramienta de los estados nacionales, pero cada vez tienen menos fuerza. Seguimos necesitando a los partidos políticos, pero los partidos políticos ya no terminan de gustarnos. Estamos en un momento, ya digo, de cierta confusión. Y en esa confusión, la derecha y la extrema derecha reacciona, se arma, alimenta a la extrema derecha y está dispuesta a mandar sus misiles, sus balas y su fuerza para que ni siquiera podamos permitirnos el no aceptar determinadas cuestiones. Por tanto, tenemos ahora mismo una confrontación donde no sabemos qué va a pasar. Algunos intuimos que el movimiento indignado, ese movimiento que responde a la crisis de 2008 y del que yo creo que es una expresión la 4T, plantea una manera diferente de hacer política, pero que todavía no se ha consolidado y que tiene enfrente sectores muy fuertes. He tenido casi un susto, una suerte de déjà vu cuando he escuchado que todavía sigue Manlio Fabio Beltrones operando por ahí, que está en contra de la reforma energética, ¿no? Y sí, por supuesto. Juraría haber visto una película de Judy Garland donde ya estaba Manlio Fabio Beltrones en la política mexicana, ¿no? En fin, bueno, es que decía una cosa, Groucho Marx, que era tan mayor que se acordaba, ¿no? De cuando no sé si era Judy Garland, era virgen, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hace 100 años ya estaba ahí en Manlio Fabio Beltrones haciendo daño a México, ¿no? La cosa es fascinante, ¿no? La capacidad de algunos personajes, ¿no? De sobrevivir. Bueno, a lo que iba, creo que en esta tensión, ¿no? Tenemos nuestros países y nuestros continentes en disputa, y América Latina está en disputa. Nos encontramos con que gana Lasso. Fíjense, antes hablábamos de la extrema derecha. Todos estos de la extrema derecha han salido en los papeles de Panamá. Tienen el dinero fuera de los países. Estos que nos dan con la bandera en la cabeza, diciendo yo soy mexicano, yo soy el verdadero argentino, yo soy el verdadero español, y luego tienen el dinero fuera de los países, ¿no? Incluido Vargas Llosa. Por cierto, quiero aprovechar para recomendarle a Vargas Llosa que se lea los libros de Vargas Llosa, a ver si aprende algo y cambia su actitud política.